En sí es la pobreza lo que viene a generar el problema de deserción. Es cierto que hay jóvenes que abandonan sus estudios porque no hay un interés dentro de la aula por seguir continuando. Tal vez no hay esa motivación intrínseca, pero también sea probable que la escasez de recurso económico no le deje proyectarse a ejercer proyectos a largo plazo. Y después incluso eso va generando que los que sí lograron el objetivo porque tenían mejores recursos económicos y tuvieron la posibilidad de programar un estudio a largo plazo para poder concretar no solamente estudios básicos, sino a nivel de licenciatura o de algún posgrado. Los jóvenes que tienen menos recursos económicos no pueden visualizarlo porque no saben en qué momento papá o mamá les van a decir, ¿sabes qué? Ya no tengo para que vayas a la escuela. Entonces ellos ya no van a llegar con la misma motivación que llega una joven o un joven que sabe que no tiene ese tipo de problemas para tomar la decisión de ir o no ir al colegio. Él simplemente va y es todo. Y el otro joven con menos recursos no tiene esa certeza, esa seguridad de que en algún momento lo van a dejar en el camino los padres por cuestiones económicas. Entonces, ese estrés está ahí sutil. No está tal vez todo el tiempo en el adolescente, en el joven, de manera latente, pero sí de manera inconsciente, porque él sabe que no hay una certeza de que vaya a concluir siquiera el semestre en el cual está cursando. De ahí nace que el que culmina de manera más exitosa parta esa diferenciación entre el que estudia y no estudia, en lo que la revista de Psicología Experimental en el 19 acuñó con el término de educacionismo, que es la brecha que se va abriendo entre los que estudian y los que no estudian. Y no solamente una brecha ideológica, sino una brecha también económica y una brecha incluso política. Va generando muchas diferenciaciones, porque se va generando un prejuicio, ese prejuicio va generando un estereotipo sobre los que no estudian y por consecuencia les cuesta más trabajo conseguir empleo y sin empleo se va perpetuando la pobreza, lo que hoy actualmente aquí en México conocemos como los ninis. Y pensamos que es un fenómeno local, que es un problema nuestro y que es un problema de nuestra generación juvenil contemporánea. Y no es así, el problema está acentuado en todo el mundo. La primera vez que se observa el fenómeno en Inglaterra con los Nets, eh, generó que el fenómeno fuera observándose después en Alemania, en Francia, en Japón, en Australia, en Estados Unidos y después aquí en México. Parte de todo eso es a lo que se le conoce como el desempleo tecnológico. O sea, no es solamente que los jóvenes quieran estar ahí sin hacer nada, sin estudiar o sin trabajar, sino también está pasando algo que está ahorita en estos momentos un poco fuera de control de los gobiernos. Por eso que aquí la OCDE propuso lo de las becas como la Benito Juárez, no como una imposición, pero sí como una recomendación para el gobierno y se pudieran implementar becas para emplear a los jóvenes o retenerlos en los colegios y puedan concluir sus estudios. Eh, ¿Qué es lo que va pasando con el educacionismo? Es una ideología que se ha ido formando a través de las décadas, no es algo que sea especialmente dado de la época. Hay algo que decía Edward, un sobrino de Freud, el que habían personas de alto poder que iban formando al sujeto y el sujeto ni siquiera se daba cuenta, no era capaz de percibirlo.
Pero la idea del educacionismo, que es ese prejuicio que se va formando entre los que estudian y los que no estudian, en premisas o frases populares como si estudias te va a ir mejor en la vida, si estudias vas a conseguir un mejor trabajo, o la mamá le dice al niño, estudia para que no andes cargando como el vecino, o estudia para que no traigas un taxi, y toda esa serie de ideas que pasaron a convertir en una ideología que se fue constituyendo a través del concepto de la educación. Eso es lo que fue generando el prejuicio y a la larga va dando lo que es la meritocracia. La meritocracia que empieza a justificar el que si yo tengo más éxito que tú es porque yo me esforcé más de lo que tú te pudiste haber esforzado. Y no es así, simplemente que ambas personas surgieron de contextos totalmente diferentes. El problema que está pasando hoy día, no solamente aquí en México, sino en gran parte del mundo, es que la educación cada vez también está sufriendo un efecto inflacionario. Es cierto, aquí en México actualmente hay cerca de 15 millones de profesionistas, de los cuales solamente ejercen 11,000, pero de esos 11,000 que están ejerciendo una labor, no están haciendo una labor específica dentro de su área de dominio. Solamente alrededor de 5 millones, perdón, de esos 15 están ejerciendo su profesión. Entonces, ¿qué está pasando con los otros 5? No están ejerciendo su profesión. No hay suficientes fuentes de empleos que puedan ocupar a todas las personas que tienen una profesión. Actualmente aquí en México solamente 1 de cada 3 encuentra un lugar, un espacio para poder ejercer una profesión. Pero no más. Entonces, incluso esa idea de la meritocracia empieza a desvanecerse en ese aspecto. Para unos empieza a desvanecerse, pero para otros empieza a fraguarse. Para los que lo lograron se constituye porque están reafirmando sus creencias. Y para los que no lo lograron, también se empieza a romper a través de la realidad. Porque si a mí me decía, estudia para que salgas de pobre y resulta que estudié y no encuentro trabajo y por eso no salgo de pobre tampoco, entonces me doy cuenta que hay un choque entre el concepto que yo tenía de la educación y el progreso con la realidad y el desempleo. Entonces, eso me muestra en la realidad que no, que la ideología que había en torno a la educación ya no se está cumpliendo. Aquí en México estamos llegando ya no a clases sociales, sino a estamentos, donde naces pobre y pobre te quedas. Y el que nace en cuna de oro va a seguir amasando fortunas. Es muy difícil en la actualidad poder brincar ya la brecha tan amplia que está entre un sector y otro. La clase media está en peligro de extinción. Por eso es que parecen ya estamentos, como en los tiempos de Marx. Ya esa figura estamental que tenían en jerarquías entre los señores, los feudales, el sacerdocio y la prole, parece que estamos regresando a lo mismo. Y a lo mejor la tesis marxista no estaba tan errónea, donde decía que se iban a ir estructurando los grandes capitales y se iban a ir formando en una gran torre y eso iba a tirar las cadenas de producción al acapararse el capital en unos cuantos, dejando descapitalizados y desposeídos a los de abajo. Hoy día es muy difícil cruzar esa brecha, ese estamento que genera el estar dentro de él y poder brincar al otro. Esa idea que se fue metiendo por años
en la cabeza de muchas personas de que si estudiabas mejor, más, con más esfuerzo, te iba a dar un mejor empleo, pues hoy día ya no se está llevando, ya no se está fraguando. El propio salario lo demuestra. El propio estudio que hace el INEGI y la propia OCDE te dice que un profesionista en promedio aquí en México gana entre 7,000 pesos y 12,000 pesos. Es muy poco, es muy poco ingreso para subsistir, como dice la Constitución, de una forma digna. Es muy poco. Aquí en México el dinero está concentrado eh, arriba de un salario de 40 a 50,000 pesos, como decía por ahí el senador, que era un sueldito, en el 1% de la población. Y eso también lo demuestran los estudios que mostraba Alice Crosser, cómo es que la propia polarización de la economía está quedando simplemente en un sector y ya ni la educación te está alcanzando para poder aspirar llegar al otro extremo. Porque si tú, que pertenecías a la ya casi extinta clase media, podías sacar una maestría en la universidad de tu estado, pues resulta que los que tienen más poder adquisitivo pues van a sacar una maestría en alguna universidad de renombre en el extranjero. Y ahí entra también lo que es el educacionismo, ese prejuicio. Si llegas a buscar trabajo y tú sales con tu certificado o tu título de la universidad local donde estudiaste en tu estado y llega el otro con un título de Harvard, pues el prejuicio luego nace que sabe más el que estudió más lejos, el que invirtió más dinero, que el que estudió de manera local. Y también se da el prejuicio incluso del otro lado. El prejuicio que se da dentro del educacionismo es de ida y vuelta. No solamente genera el prejuicio el que cree que es mejor el que estudia que el que no estudia. También entre los que estudian se da el prejuicio. El que estudia en la UNAM cree que es mejor que el que estudió en la UAP de Puebla o en la de Veracruz. Y también se cree, incluso dentro de las propias carreras, que el que estudió ciencias duras o ciencias más exactas, o exactas como es el caso de las matemáticas, sabe más o es mejor que el que estudió humanidades. Entonces, también se da eso también es educacionismo, porque se está dando un prejuicio. Estudiar una ciencia dura no te hace más inteligente ni que vayas a ganar más lana que el que está ejerciendo alguna ciencia social, alguna ciencia que parta dentro de las humanidades. Y sí se tiene ese prejuicio. Pero es algo que en la realidad, si lo contrastas, te das cuenta que es un pensamiento disfuncional, es un pensamiento erróneo. Hoy día ni el que estudió ciencias duras tiene un salario que, digamos, se diferencia mucho del el que no lo estudió. Es muy poco, la diferencia es muy poca. Pero revisa los que están en el estamento alto, los que están en ese 1% que dicen que tienen concentrado prácticamente el 70% del capital que corre aquí en México. Sus sueldos son estratosféricos. Un sueldo entre ellos, como decía Alice Crosser, para ellos es una percepción baja ganar $500,000, porque siempre se están comparando con los que ganan más de esa cantidad, o sea, cantidades que son estratosféricas. Para ellos sigue siendo poco. Más sin en cambio para alguien que está en la parte baja de la pirámide, pues es una cantidad impactante que tal vez nunca va a ganar en su vida. Y eso es lo más probable. Entonces, todo ese mito que estaba construido alrededor de la educación viene cayéndose para unos, los que están en la parte baja de la pirámide educativa y económica, como viene cayéndose, o al revés, más bien viene reafirmándose para los que están ahí en la punta de la pirámide.